Hola, continuando con el circuito de práctica que vamos a realizar. Tenemos aquí una tablita con los valores que ya calculamos, ¿sí? Entonces, fijan, tenemos las resistencias. En este caso puse pues la resistencia 1, 2, 3, 4, que son las que teníamos en el circuito, y los voltajes calculados y las intensidades calculadas, ¿sí? Y a un lado de cada uno de ellos vamos a colocar el voltaje que vamos a medir con el multímetro y la intensidad que también vamos a medir con nuestro multímetro. Entonces lo primero sería medir los voltajes de cada una de las resistencias. Entonces tenemos como voltaje número 1 de 3.7. Entonces colocamos nuestro multímetro a la escala adecuada y colocamos nuestras puntas de multímetro directamente en nuestra resistencia. Entonces estamos viendo que nos está dando 3.7 volts, y pues eso lo anotamos aquí en la tablita para hacer nuestro reporte pertinente. El siguiente es de 1.485 de R2. R2 es esta de aquí en medio. Entonces colocamos igual nuestras puntas de prueba y vamos viendo que es 1.47 volts, ¿sí? Entonces vamos bien de medición, un pequeño margen de error, pero estamos bien. Enseguida, se fijan, esta sería otra escala porque estamos en milivolts. Entonces no voy a brincar primero a medir la R4, que es de 1.44. La R4 es esta de aquí. Entonces vamos a medir. Ahí tenemos 1.43 volts. Y por último, para la R4 yo me voy a pasar a una escala. En este caso va a ser la escala más pequeña, de 200 milivolts máximo. Entonces ahora sí mido mi resistencia más pequeña. Me dice que es de 38.1 milivolt. 38.43 milivolts. Entonces estamos en el rango. ¿De aquí qué sigue? Bueno, pues ahora vamos a medir las intensidades. Hoy vamos a cambiar de rango el multímetro. Y para medir una intensidad no se mide así como lo acabamos de hacer, no se mide en paralelo con la resistencia, se mide en serie. Entonces, para medir en serie, ¿qué es lo que se hace? Hay que quitar un extremo, una patita, ¿sí?, de la resistencia que vamos a medir. En este caso se la quité a la resistencia número 1 y la colocamos en otro lugar donde no esté nada conectado, ¿sí? La fuente sigue conectada a la resistencia y ahora esta es la resistencia a la que le voy a medir la intensidad. Colocamos una punta en esa resistencia y la otra punta la vamos a colocar en donde se encontraba conectada con estas dos resistencias. Entonces en cualquiera de las dos me puedo apoyar para medir mi intensidad. Entonces me dice que tengo una intensidad de 3.6, ahí se me zafó, 3.6 miliamperes. 3.69 miliamperes, 68, estaba en una escala muy arriba. Entonces 3.68 miliamperes. Y mi calculada fue de 3.7, ¿sí? Entonces ahí estamos un poquito desfasados, probablemente por la medición de las resistencias. Entonces vamos a checar las siguientes intensidades. De la resistencia número 2, la intensidad fue de 3.68. Entonces vamos a ver, es muy cercana a la total. Entonces volvemos a conectar la resistencia que desconectamos en su posición. Y ahora de la resistencia número 2 es donde yo voy a desconectar de cualquier lado. Entonces yo lo voy a desconectar también de la parte de arriba. Desconecto y pongo en cualquier otro lugar que no haya nada conectado. Entonces el rango también pues está bien. Coloco uno en la resistencia y el otro donde estaba conectado y ahí tenemos 3.64. Entonces se fijan si bajó de 68 a 64, ¿sí?
esta sería mi intensidad de la resistencia número 2. Y vamos anotando. Yo ahorita no lo estoy haciendo por cuestiones de espacio, pero ustedes sí vayan anotando. Lo mido y lo anoto, para que al final tengan su tablita para el reporte. Y por último vamos a medir la intensidad de las otras dos resistencias, que si se fijan comparten intensidad. ¿Por qué comparten intensidad? Pues porque están en serie, nuestros circuitos están en serie. Se fijan, está uno tras otro. Termina esta resistencia, continúa esta otra resistencia. Entonces la corriente viaja por esta parte y se sigue por esta hasta llegar a mi parte negativa de la fuente. Entonces la intensidad es de 25.97, pero son microamperes. Entonces voy a cambiar mi escala a microamperes. Y como son menos de 200, pues lo voy a poner en la escala de 200 microamperes, que es la más pequeña que tiene este tipo de multímetros. Entonces igual, yo ya volví a conectar mi resistencia. Es muy importante que la vuelvan a conectar, porque si no lo hacen, ya hacen otra medición, no les va a dar la correcta. Entonces aquí vuelvo a quitar una patita, cualquiera de las dos, ya sea esta o esta de aquí, no importa, la conecto en otro lugar donde no haya nada conectado, y aquí es donde yo voy a medir mi intensidad. 25.4, 25.97, pues ahí con un margen muy pequeño, ya que estamos hablando de microamperes.